inclusive con fármacos como el fenobarbital, que se verá más adelante. La excreción y la reabsorción de la bilirrubina, que es básicamente el último gran paso de esto, es que la bilirrubina directa es tomada por los lisosomas y el aparato de Golgi es sacada activamente hacia los canalículos biliares. Y esto luego es llevado al intestino delgado por acción de bacterias intestinales. Esto se va a transformar en un bilinógeno y se va a eliminar por heces como estercobilinógeno. Y bueno, en el caso de la bilirrubina conjugada que llega al duodeno, es en parte reabsorbida en la mucosa intestinal por la conocida circulación enterohepática, en su mayor parte, y luego vuelve al hígado y reinicia el circuito hacia el intestino, y un 10% de toda esta se va a excretar por la orina, ya que llega al riñón por la circulación general, y se filtra a través del glomérulo renal. Entonces, esta es como una forma un poco más detallada de tratar de describir los pasos que se mencionan en la imagen. Siguiente. Listo. Entonces, teniendo claro cómo es el metabolismo normal, entramos ya a lo que es la fisiopatología. Entonces, iniciamos pues con la bilirrubina, la hiperbilirrubinemia o la ictericia no conjugada, y vamos pues avanzando en los diferentes pasos del metabolismo. Entonces, en cuanto a la no conjugada, hay que tener en cuenta, como mencionó el compañero, que esta, debido a que es muy poco hidrosoluble, viaja a través de la sangre unida a diferentes proteínas pues que le permitan transportarse, generalmente la albúmina. Entonces, dentro de las causas que van a ver aquí, nos ubicamos primero entonces en las ictericias prehepáticas. De las ictericias prehepáticas es muy característico que va a haber una hipercolia porque va a haber una mayor llegada de bilirrubina al proceso de conjugación y por ende pues al proceso de excreción. Entonces, una de las causas puede ser por un aumento de producción como tal de la bilirrubina. Entonces aquí encontramos, como mencionábamos, la hemólisis. Esto se da ¿por qué? Porque va a haber un exceso en la destrucción intra o extravascular de las hematíes circulantes, y esto nos va a generar pues una disminución del hematocrito y de la hemoglobina, pues debido también a la disminución de los eritrocitos, y por ende pues mayor producción de bilirrubina no conjugada. Otra causa muy común es la eritropoyesis ineficaz. Esta se va a dar porque va a haber una destrucción de los precursores de los hematíes, esto ya en el interior de la médula ósea. Entonces pues va a desencadenar básicamente en lo mismo que la hemólisis, más producción de bilirrubina. Entonces, como les decía, esta bilirrubina no conjugada pues debe viajar unida a diferentes proteínas. Entonces, una causa también de hiperbilirrubinemia puede ser una disminución en la concentración de la albúmina en sangre. Esto puede darse porque haya, bien sea una disminución en el aporte por una malnutrición, una disminución en la síntesis por una posible insuficiencia hepática o un aumento en la excreción por un síndrome nefrótico. Otra causa también que puede dar es por el uso de diferentes fármacos y nos va a generar interacciones farmacocinéticas secundarias. Entonces, por ejemplo, el uso de la warfarina es la warfarina es uno de los medicamentos que nos puede generar esto. ¿Por qué? Porque esta interacción farmacocinética nos puede ocupar el sitio de interacción que tiene la bilirrubina con la albúmina. Entonces no va a permitir que ésta se una correctamente a la albúmina y pues viaje hacia el hígado. Hay que también destacar, aquí es muy importante que en las ictericias prehepáticas no va a haber un daño hepático, o sea, las enzimas hepáticas no van a alterarse, y el aumento de la bilirrubina se va a dar, pues como les decíamos, previo al metabolismo en el hígado. Entonces, digamos que aquí el hígado no tiene ningún problema, los problemas son previos a la llegada de este. Vamos avanzando y llegamos entonces a las ictericias hepáticas. Entonces, de las hepáticas es característico que el paciente presente hipocolia. Esto se va a dar porque los problemas que el paciente presente van a estar ya directamente relacionados con el hígado y con la conjugación de la bilirrubina. Por ende, puede que esté llegando la bilirrubina normal a conjugarse, pero no se va a poder conjugar y pues se va a acumular una bilirrubina no conjugada. Por ende, el nivel de bilirrubina conjugada que va a haber pues va a ser más poco y no va a poder excretarse correctamente. Esto generalmente se da por procesos inflamatorios que nos van a dañar los hepatocitos y pues nos van a producir posteriormente, necrosis. Puede también una causa ser que haya una obstrucción de alguno de los canalículos biliares dentro del hígado. Entonces, aquí pues se va a acumular la bilirrubina indirecta por disminución de la conjugación como tal. Aquí ya puede haber una acumulación de la bilirrubina directa cuando está el daño hepático o en las colestasis, y va a haber un aumento también de las transaminasas, porque pues esta va a ser una reacción debido al daño hepático.
Entonces, bueno, ya dentro de las causas, lo primero puede ser una disminución de la absorción hepática. Aquí podemos pensar en una insuficiencia cardíaca, en diferentes interacciones farmacocinéticas, puede ser por ayunos prolongados o por derivaciones portosistémicas. Enfermedades, digamos que un poco más comunes, entonces podríamos pensar cuando hay una disminución de la conjugación hepática de la bilirrubina y nos va a incluir todos los efectos de las proteínas transmembranas hepatocitarias. Entonces, aquí encontramos el síndrome de Gilbert. ¿Esto qué es? Es un síndrome que sería de una forma autosómica recesiva, va a afectar aproximadamente al 2 al 5% de la población, pues es de resaltar, y esto se da porque va a haber una mutación en el gen precursor de la glucuroniltransferasa. Entonces, no se va a poder generar bien esta enzima y va a haber un descenso notable pues, en la actividad enzimática. Entonces, pues esto va a generar que el hígado no nos va a procesar correctamente la bilirrubina y por ende pues no se va a poder conjugar bien. Entonces aquí pues lo que va a haber es un aumento de la bilirrubina indirecta especialmente. Otra enfermedad que nos puede causar una ictericia hepática es la enfermedad de Crigler-Najjar. Esto va a generar una hiperbilirrubinemia también no conjugada porque también es un déficit de esta enzima, de la glucuroniltransferasa, pues como sabemos esta es la que se encarga como de la conjugación de la bilirrubina. Entonces como va a haber un déficit de esta enzima, no se va a generar una conjugación adecuada. Esa enfermedad tiene un tipo 1 y un tipo 2. Es tipo 1 cuando el déficit de esta enzima va a ser absoluto y tipo 2 cuando es un déficit únicamente parcial. Seguimos avanzando entonces en los pasos del metabolismo y ya entramos a las ictericias conjugadas. Entonces, también podemos pensar en una disfunción hepatocelular. Esta generalmente se da por hepatitis virales y su etiología crónica pues, nos va a generar posteriormente cirrosis. Y también encontramos un síndrome que es el síndrome de Ewing-Johnson. Esto se da cuando hay un defecto hereditario en el transporte intrahepatocitario, pero va a ser en el transporte de la bilirrubina ya conjugada. Entonces aquí es más común que se acumule este tipo de bilirrubina. Y esto se da pues porque hay una mutación en el gen, el cual es responsable pues del transporte de la bilirrubina. Cuando pasamos ya entonces a las ictericias poshepáticas, ya salimos del hígado y estas ictericias poshepáticas nos hacen pensar especialmente en etiologías obstructivas. Entonces, generalmente se da pues precisamente por esto, por una obstrucción al flujo de la bilis que nos va a generar entonces un flujo retrógrado, va a ser como que el flujo que lleva la bilis, digamos que se devuelva. Entonces, es característico aquí que los pacientes presenten hipocolia o directamente acolia debido a lo mismo. La bilirrubina no va a poder ser transportada correctamente hacia el intestino, pero ya va a estar conjugada. Entonces, ¿qué nos puede pasar aquí también? Que como ya está conjugada, esta puede llegar a viajar libremente por la sangre. Entonces, parte de esta se va a filtrar y va a llegar al riñón. Como ya es conjugada y va a llegar al riñón, se va a excretar por orina y va a generar una orina oscura, es decir, el paciente va a presentar coluria. Es común también que como hay un reflujo, entonces se genere también reflujo de sales biliares. ¿Qué va a pasar aquí? Que el paciente va a presentar prurito y es muy común que se genere un aumento muy mínimo de la bilirrubina indirecta. Entonces, generalmente las poshepáticas dijimos que era aumento de la bilirrubina ya conjugada, pero en etiologías específicas también puede generar un aumento también de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Esto generalmente por causas como las colestasis. Entonces, tenemos la colestasis intrahepática, que es cuando hay una disminución en la velocidad de salida de la bilis. Entonces, esta es intrahepática, pero ¿por qué la clasificamos dentro de ictericias poshepáticas? Porque el hígado funcionó bien y ya nos conjugó la bilirrubina. El problema va a ser que esta bilirrubina ya conjugada pues no va a poder transportarse correctamente. Entonces, esto generalmente puede darse por hepatopatías alcohólicas. Y también tenemos causas que son colestasis extracelulares, que esto ya son más las causas obstructivas que les mencionaba. Esto se da pues precisamente por esto, por la obstrucción del flujo biliar ya extrahepático. Entonces generalmente podemos pensar en cálculos del conducto colédoco como tal, o un cáncer en la cabeza del páncreas, o también una colangitis aguda, que es como una destrucción de los transportadores de la bilis. Siguiente, por favor. Entonces, en este esquema podemos, digamos que, resumir cuáles son los tipos de ictericia y poderlos clasificar correctamente, pues depende de la enfermedad que tenga el paciente. Entonces, primero tenemos esta clasificación anatómica. Va a ser hemolítica previo a su configuración y de su conjugación y hepatobiliar, que es cuando ya es la bilirrubina directa. Entonces, dentro de la hemolítica, como les decía, tenemos la prepática y sus causas pueden ser congénitas, adquiridas o mixtas. Congénitas, diferentes malformaciones, hemoglobinopatías. Dentro de las adquiridas, pues entonces pensamos en tóxicas o infecciosas. Aquí entran, como les decía, las interacciones medicamentosas
y mixtas pueden ser fabismos, hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto de fabismo es cuando el paciente presenta hemólisis y se desencadena, es como un episodio o una crisis de la enfermedad. Dentro de las hepatobiliares, entonces tenemos ya la hepática y la poshepática. Dentro de la hepática, entonces, como hablábamos, tenemos defectos de captación, que es el síndrome de Gilbert, defectos de excreción, que es el de Dubin-Johnson, y el de Rotor, que no lo mencioné antes, pero es básicamente una falla en el procesamiento y el almacenamiento de la bilirrubina. Pero no va a haber un reflujo de sales biliares, por lo que el paciente no va a presentar prurito. Podemos pensar también en lesiones hepatocelulares, pues aquí entran lo que dijimos, hepatitis virales, fármacos y alcohol, cirrosis o enfermedad de Wilson. Y tenemos ya las poshepáticas, que como dijimos pueden ser colestasis intra o extrahepáticas. En la tabla podemos ver entonces cuáles son las causas agudas más comunes, las crónicas, generalmente cuando hay cirrosis biliar o colangitis, y ya las causas extrahepáticas, entonces pensamos en coledocolitiasis o el cáncer de cabeza de páncreas y de conductos biliares, que como dijimos, pues van a generarnos ya directamente una obstrucción. Siguiente. Listo, entonces la última clasificación que tenemos es una clasificación un poco más semiológica, que es la clasificación de Brooks. Esta la vamos a clasificar en, digamos que la coloración que tenga el paciente para pensar en qué tipo de ictericia es. Entonces tenemos la ictericia flavínica, que nos presenta un paciente un poco más amarillento, más pálido, y nos dirige a causas hemolíticas. Generalmente son pacientes anémicos, entonces por eso mismo es la palidez que ellos presentan. Es común que pues presenten estos signos de anemia, que presenten esplenomegalia, van a presentar coluria y van a presentar el signo de COMS positivo. Y en cuanto a laboratorios, pues la LH va a estar elevada. Entonces, aquí, ¿qué bilirrubina va a estar aumentada? Pues la no conjugada. Tenemos también la ictericia verdínica, que es un paciente más amarillo verdoso, como amarillo limón, y esta nos hace pensar en lesiones hepatocelulares. Entonces, semiológicamente hablando, pues el paciente va a presentar malas condiciones generales, va a presentarse anoréxico, puede presentar astenia, dinamia, presenta también coluria, presenta citis, edema, y es común que se presente también con encefalopatías. Laboratorios, pues las transaminasas va a estar elevada y el tiempo de protrombina también, pero este no va a tener una mejoría con el uso de vitamina K. Y esto nos puede generar una hiperbilirrubinemia mixta. Y por último tenemos la ictericia rubínica, que es como más un amarillo naranjoso, y esta generalmente las causas pues son la colestasis. Entonces, como les decía, como ver el reflujo, pues el paciente va a presentar prurito, es común que presente esteatorrea y acolia, va a presentar ascitis, edema, también cursa con encefalopatías, y aquí es característico que va a tener una vesícula palpable pero no dolorosa. A diferencia de la verdínica, pues en laboratorios el tiempo de protrombina va a estar elevado, pero este sí va a tener mejoría con la vitamina K. Y la bilirrubina que va a estar elevada en este caso, pues es la conjugada. Siguiente. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta para evaluar la clínica del paciente es una de las partes del diagnóstico viene siendo la anamnesis. A nosotros se nos menciona que la historia clínica, los antecedentes, el examen físico del paciente, inclusive un perfil hepático, pueden darnos hasta el 85% del diagnóstico de esto. Entonces, tenemos que, en tanto a lo que es la anamnesis, tener en cuenta la edad y el sexo. La edad, ¿por qué? Primero porque antes de los 30 años la causa más común es la hepatitis viral. Ya después de los 50 van a predominar otro tipo de patologías como una litiasis biliar, un cáncer de páncreas y de la vía biliar o hasta cirrosis alcohólica. Después de los 60, las causas más comunes son las obstrucciones. Pueden haber benignas como litiasis, malignas como un cáncer de cabeza de páncreas o inclusive de lo que es la vía biliar. Algo que tenemos que tener en cuenta con esto es que la ictericia producida por fármacos hepatotóxicos se ve en cualquier edad, pero sobre todo se va a ver en pacientes polimedicados, pues debido a la mayor probabilidad de interacciones medicamentosas. Con el tema del sexo, pues hay que destacar que las mujeres tienen una mayor incidencia de litiasis biliar, sobre todo pues en las mujeres alrededor de los 40 años, que sean obesas y multíparas, y también pues de la cirrosis biliar primaria. Con los hábitos y con los tóxicos, bueno, aquí podemos destacar los hábitos sexuales, por ejemplo, una promiscuidad, homosexualidad o una bisexualidad, e inclusive la drogadicción nos van a indicar una mayor exposición a algunos virus productores de hepatonecrosis, cirrosis, inclusive hepatomas como el virus de la hepatitis B y C. El alcoholismo también es muy importante en esto,
debido a la relación con la esteatosis hepática y la hepatitis alcohólica y por ende también con la cirrosis alcohólica o nutricional. La exposición y los contactos. Este tema en la anamnesis deberá precisar los riesgos laborales, por ejemplo, trabajadores que sean expuestos a sangre o a secreciones, tratamientos odontológicos y transfusiones, que son pues una puerta de entrada viral, también el antecedente de un contacto con pacientes ictéricos, la historia de viajes recientes, la exposición a tóxicos ambientales, también puede ser. Y algo que podemos destacar también es la ingesta de medicamentos hepatotóxicos. Como lo pueden ver ahí en el cuadro al lado, hay algunos fármacos que pueden producir esto, ocasionar una colestasis. Entre esos podemos destacar paracetamol, alopurinol, amiodarona, que nos pueden ayudar a desencadenar este tipo de grados de ictericia. La forma de presentación. Bueno, el comienzo brusco va a ser característico de una hepatitis viral, la inducida por drogas, inclusive de la litiasis eh, coledociana. El inicio lento de esta se va a relacionar, por ejemplo, con cirrosis, con neoplasias del páncreas. Siguiente. Algo que tenemos que tener muy en cuenta también son los síntomas asociados. Entonces, podemos encontrar infecciosa, por ejemplo, con la presencia de fiebre, escalofríos, fatiga, náuseas, vómito, coluria, colia. ¿Por qué? Porque la fiebre puede preceder o acompañar a la ictericia en lo que es la hepatitis viral. Las hepatitis tóxicas, como lo son la alcohólica o por drogas, la litiasis y el hígado de sepsis. La presencia de fiebre, de anorexia, de artromialgias van a caracterizar la etapa preictérica de lo que es la hepatitis A. Y esto habitualmente desaparece o disminuye en la fase ictérica de la enfermedad. En la parte no infecciosa podemos encontrar prurito, pérdida de peso, dolor abdominal. ¿Por qué? Bueno, el prurito, como se ve acá, va a venir siendo un síntoma del síndrome de colestasis intrahepática o extrahepática. El dolor abdominal es de tipo cólico y de instalación brusca, que suele localizarse en hipocondrio derecho y en epigastrio. Se suele propagar al dorso y al hombro derecho. También se caracteriza la migración o la obstrucción litiásica. Y el dolor sordo profundo localizado en el epigastrio y propagado al dorso sugiere una patología pancreática. Entonces, estas suelen ser partes de los síntomas asociados, pero no solo tenemos eso, también tenemos los autoinmunes, como ya lo hemos mencionado, las artralgias, fatiga, malestar, astenia y adinamia. Bueno, siguiente. Con el examen físico. Con el examen físico se le debe prestar especial atención primero al estado general del paciente, porque los pacientes con ictericia obstructiva habitualmente dan la impresión de estar más ictéricos que enfermos, a diferencia de los que padecen enfermedad hepatocelular, que con ictericias moderadas o leves muestran un mayor compromiso del estado general. Entonces, esto nos lleva a pensar entonces en el grado de la ictericia. ¿Qué pasa con esto? Podemos ver el color amarillo pálido de la ictericia flavínica, que nos va a indicar la coexistencia de una anemia o una ictericia leve, como se ve en las ictericias hemolíticas, y son enfermos más pálidos que ictéricos. El color amarillo rojizo de lo que es la ictericia rubínica caracteriza las lesiones hepatocelulares, mientras que el tinte verde aceituna de la ictericia verdínica se va a ver en pacientes con colestasis, y en las colestasis crónicas las concentraciones altas de bilirrubina, el prurito y las lesiones del rascado que estimulan la formación de melanina generan un color amarillo parduzco, y eso es lo que nos da la caracterización de la ictericia melánica. Con el tema de la piel, tenemos que tener en cuenta para el caso de una colestasis, signos de rascado, cuando sospechamos hepatopatías crónicas, entonces encontramos telangiectasias, rinofimas, eritemas palmares, inclusive una distribución feminoide de lo que es el vello pubiano en el varón y una circulación colateral en el abdomen. El hábito de Chebostek, por ejemplo, la distribución feminoide del vello pubiano en el varón o la circulación colateral en el abdomen, inclusive pueden asociarse con un abdomen globoso por ascitis y una ginecomastia. La hiperpigmentación es muy importante en esto, ¿por qué? La hiperpigmentación de la piel se ve en la hemocromatosis
y el anillo de Kaiser-Fleischer en la córnea es característico de una enfermedad como la enfermedad de Wilson que se ha mencionado anteriormente. La palpación hepática de vesícula y de vaso. Bueno, en el paciente con hepatitis viral aguda, la hepatomegalia no siempre es reconocible, es blanda y dolorosa, pero también es dolorosa la hepatomegalia metastásica y la del hígado de estasis. En la persona con cirrosis hepática, a la hora de la palpación, se va a ver que se encuentra firme y con un borde filoso, y si va a existir ascitis puede comprobarse el signo del témpano, y también hay que recordar en este caso que en estadios finales el hígado cirrótico se retrae y deja de ser palpable. Ahora, si podemos encontrar una hepatomegalia macronodular de una consistencia pétrea, vamos a pensar en un hígado metastásico. También puede ser macronodular en la cirrosis postnecrótica, e inclusive la hepatomegalia puede estar acompañada de frémito y frote en la perihepatitis de las metástasis, y puede tener soplos auscultables en el hepatoma y en el hemangiosarcoma. Esto en tanto a lo que es la palpación hepática. Con el tema de la palpación de la vesícula, cuando se encuentra la vesícula palpable, hasta a veces visible, en un paciente ictérico es una manifestación de una obstrucción mecánica de la vía biliar por debajo del conducto cístico. Con el tema del vaso, la esplenomegalia sugiere que la ictericia es hepatocelular o hemolítica. Por ejemplo, según la ley de Corbusier-Terrier, nos dice que la vesícula palpable en un paciente con ictericia va a constituir la clave diagnóstica para un carcinoma de cabeza de páncreas. Y la existencia pues, de ictericia flavínica con hiperbilirrubinemia, anemia y vaso palpable se constituye como la tríada del síndrome hemolítico. Si la esplenomegalia es invasiva, ¿qué podemos pensar? Deberemos pensar en una hemopatía maligna, por ejemplo, un linfoma o un síndrome mieloproliferativo, también en hipertensión portal y menos probablemente en la amiloidosis. Esto como manera general en el tema del examen físico con los pacientes que presentan ictericia. Siguiente. Bueno, con los laboratorios. Con los laboratorios podemos encontrar ya lo que es cuadros hemáticos, uroanálisis, fosfatasas alcalinas, por ejemplo, para el perfil hepático, bilirrubina total, directa, indirecta, la fosfatasa alcalina, aminotransferasas, albúminas, TP, INR. Se puede pedir inclusive un hemograma también para esto. Esto viene siendo como parte del complemento, ya lo habíamos dicho anteriormente, de lo que es el 85% del diagnóstico que debe confirmarse teniendo en cuenta ya lo que es la anamnesis y el examen físico de los pacientes. Siguiente. Con las imágenes, ¿cómo nos podemos ayudar? Bueno, las imágenes, como la ecografía, tiene una ventaja y es que no es invasiva, es económica, es portátil. La desventaja de esta puede ser que el observador sea dependiente de obesos. Esta se menciona que tiene una sensibilidad de entre un 55 y un 91% y una especificidad más alta que es entre un 82 a un 95%. Y esto nos ayuda o nos permite conocer el tamaño hepático y si hay una infiltración de grasa también. Con la TAC, una ventaja de esta es que no depende de un operador o calidad de imágenes, y la desventaja, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es la relación costo-efectividad. Entonces, una desventaja de esta es que es costosa, no portátil, no nos podría dar un diagnóstico más acertado por una colelitiasis. Esta ya tiene unos rangos de sensibilidad entre un 63 a un 96% y una especificidad entre un 93 a un 98%. Ahora, por último, podemos encontrar una prueba que se llama colangiopancreatografía por resonancia magnética. Tiene una ventaja muy alta y es la calidad de las imágenes y es mucho más sensible para la vía biliar. La desventaja viene siendo igual que la anterior, los costos, por ejemplo, si hay una obstrucción benigna o maligna, y la sensibilidad viene siendo muy similar y la especificidad igual a lo que es la anterior, entre un 65 y un 97 y una especificidad de un 95 a un 98%. Siguiente. Bueno, con el tratamiento. Con el tratamiento tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, decimos dividirlo en estas tres partes.
Con una ictericia neonatal, bueno, a nosotros se nos indica una fototerapia, que es un tratamiento inicial en todos los casos, y el máximo efecto de la fototerapia se va a producir durante las primeras 24 a 48 horas. También se puede realizar una inmunoglobulina intravenosa de 1 gramo por kilogramo el primer día, y si es necesario, pues ya continuar con 0,5 gramos por kilo al día los 2 días siguientes. Y algo que se nos menciona bastante es la posibilidad de realizar una exsanguinotransfusión, y esta pues se realiza cuando los niveles de bilirrubina ya son demasiado elevados. Esto en cuanto a la ictericia neonatal. Para una colangitis aguda, por ejemplo, con una colangitis leve, el manejo inicial puede ser con antibióticos. En pacientes que lleguen a tener una moderada gravedad, junto con el tratamiento antibiótico, se debe realizar el drenaje biliar precoz. Y ya en los casos más graves se llega a iniciar tratamiento adecuado de soporte orgánico, y cuando el paciente esté estable, pues se le realizará un drenaje biliar urgente para poder aliviar esto. Con la colelitiasis ponemos dos paralelos, un procedimiento quirúrgico y uno no quirúrgico. Con el quirúrgico podemos encontrar una colecistectomía laparoscópica, con el no quirúrgico pues una extracción de los cálculos por una endoscopía, y algo que se nos agrega es el uso de sales biliares como el ácido ursodesoxicólico, que se nos indica también pues en 10 miligramos por kilogramo al día. Entonces, estas serían pues básicamente las recomendaciones que se suelen dar para esto. Otras recomendaciones también es que los laboratorios iniciales en la evaluación del adulto con ictericia tienen que incluir, pues como ya lo hemos mencionado, la bilirrubina fraccionada, el INR, el TP, la albúmina, el hemograma, y también la ecografía debería ser la primera opción de imagen debido a que es la menos invasiva y costosa, y pues puede ayudar a evaluar eficazmente desórdenes obstructivos. Ya la visualización de lo que es la vía biliar intra y extrahepática, pues se suele evaluar por las perdón, con las colangiopancreatografías por resonancia magnética. También la biopsia hepática se puede recomendar y debería ser reservada para casos de ictericia donde el diagnóstico no es claro después de ya lo que es una evaluación inicial, y si el resultado puede impactar en el tratamiento y determinar el diagnóstico. Entonces, como conclusiones para esto, bueno, el conocimiento y el entendimiento del metabolismo de la bilirrubina suele ser muy de alto grado de apoyo para poder entender de qué parte de la vía o qué parte de todo este proceso se está siendo afectado, y pues esto nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. También la historia clínica, como ya lo había mencionado, es un pilar fundamental, y la historia clínica más un perfil hepático nos suele dar más del 85% de los casos la causa de la ictericia. Y pues también algo que se debe destacar en esto es el uso razonable de lo que sean las imágenes y, en llegados casos, la biopsia hepática. Entonces hay que tener una selección cuidadosa para minimizar los costos, y también algo muy importante, manejar el malestar que puedan tener los pacientes con esto. Y pues eso sería todo. ¿Me escucha? La bibliografía de donde sacaron la exposición. Si quieres se la podemos suministrar, doctora. Sí, les recomiendo para las futuras presentaciones que cada diapositiva abajo debe llevar la fuente de donde toman la información. Cada diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda con sus compañeros? Para sus compañeros, los que expusieron algo sobre ictericia. ¿Cuál? ¿Con cuál? ¿Nadie tiene dudas?
Es No, doctora, importante todo claro. cuando tengan un síndrome ictérico, pues obviamente orientar la causa de acuerdo también a la edad. Pues obviamente un síndrome de Gilbert o un síndrome de Clear no lo van a conseguir en pacientes mayores, eso lo ven desde las primeras edades, algunos en la infancia, otros en la adolescencia o la adultez temprana. Siempre la parte epidemiológica, síndrome ictérico del área rural o donde haya exposición a roedores, gatos, pueden orientarlo hacia algo infeccioso, pudiera ser una leptospirosis, por ejemplo. No todo es cálculo y no todo es cirrosis. En pacientes mayores con ictericia, sobre todo verdínica, pues orientenlo más hacia un colangiocarcinoma. La ecografía es el primer estudio del cual disponemos en el estudio de un paciente con ictericia. Si hay ictericia asociada a trombocitopenia, por ejemplo, pudiéramos, o fiebre, sospechemos siempre algo infeccioso antes de pensar en algo genético o neoplásico. ¿Qué otra cosa? Pues a expensas de directa o indirecta también nos orienta. Hay muchos pacientes con ictericia, anemia, pensemos en anemia hemolítica, solicitemos reticulocitos, CUMS, para nosotros orientar el diagnóstico. La epidemiología siempre, siempre será muy importante. En el medio donde estamos acá, y más que nosotros recibimos pacientes remitidos de TB, de la gabarra, de todo eso, también pensemos en malaria. La ictericia por sepsis, también la vemos frecuentemente. Les decía que la ecografía es el primer método diagnóstico. También contamos la tomografía para vías biliares, realmente no es buena. Sirve como para qué, para nosotros evaluar si la causa es un tumor de cabeza de páncreas, por ejemplo. Pero no es el método de elección para estudiar vías biliares. La colangioresonancia sí. Y cuando ya hemos diagnosticado, sabemos que hay una ictericia obstructiva, pues tenemos la CEPRE,